Génesis capítulo 9, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Génesis 9, del 1 al 7. Bien, dice la palabra del Señor así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra. Y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos con ella. Amén. Oremos. Dios y Padre, bendito eres tú, Dios soberano, dador de vida, grande, majestuoso, soberano, que nos permites en esta hora acercarnos a ti para escuchar tu consejo, no sin antes saber que es parte de la oración hacia ti, el que cantemos nuestros himnos, el que levemos nuestras oraciones y el que también oigamos la predicación de tu palabra, Dios. Oramos para que nos ayudes por medio de ella a ser moldeados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que hables a la necesidad de nuestro corazón conforme a tu voluntad en esta hora para nosotros. Que por favor de nosotros quites toda disposición, todo aquello que pueda intervenir, Padre, entre lo que nos quieres decir y lo que deseas que quede en nuestro corazón. Sabemos que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y es ella la que nuestra alma necesita para que estemos firmes en ti, para que podamos estar, bendito Dios, en la actitud y en los caminos, en el camino correcto que tú deseas, Padre. Oramos para que nuestra mente y nuestro corazón, bendito Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, sean hallados humildes para recibir tu palabra y de esta manera vivir para tu gloria, vivir para tu alabanza, bendito Padre, que es tu deseo y es tu anhelo. Te damos gracias en esta hora, Padre, y rogamos que seas hablando a nuestros corazones. Usa esta vasija, bendito Señor, para tu gloria, y que seamos, bendito Dios, edificados por tu palabra. Una vez más te lo pedimos en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Bien, estamos entonces en Génesis capítulo 9. Ya comenzamos este nuevo capítulo y continuamos con Noé y su familia. Se sigue ahí siendo parte de estos personajes centrales importantes, Noé y su familia, luego de salir del arca, como lo veíamos en el capítulo anterior. Ahora aquí se encuentra una vez más siendo instrumentos de Dios para comenzar de nuevo. Ahí está entonces Noé y su familia como instrumentos en las manos de Dios. Para continuar con la procreación, para continuar con esta nueva humanidad, con esta nueva generación que va a dar inicio. Ellos son los únicos que habían quedado, como lo vimos, después de ese juicio justo de parte de Dios. Solo Noé y su familia, con su esposa, sus hijos, con sus esposas, cada uno, son los que quedan allí como sobrevivientes, y es a ellos a los que se les va a encomendar una tarea. Así que es lo que vamos a estar encontrando aquí. Y esto aquí también es demasiado desconsolador, porque veíamos que la tierra fue destruida, la humanidad, su generación, en la generación de Noé, fue destruida. Pero también vemos esperanza.
porque al igual seguimos viendo al Dios que creó, dando misericordia, dando más gracia. Aquí lo podemos encontrar. Ya después de haber decretado y haber llevado a cabo ese juicio, exterminando y acabando completamente con esta humanidad que de continuo era hacer mal. Nos dice allí, esto está en capítulo 7, versículo 23, cómo el hombre estaba constantemente, y aún desde su juventud, dice ahí, estaba en hacer mal. Eso lo podíamos encontrar allí. Y ahora nosotros podemos decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué continuará después de Dios haber decretado este juicio y haber hecho esto? Pues bien, eso es lo que nos vamos a estar deteniendo en esta mañana para caminar por estos versículos, como lo hacemos normalmente, tomar un texto, ir versículo a versículo, palabra por palabra, para poder discernir y poder tener esa palabra y poder examinar y profundizar en ella. Es lo que vamos a estar viendo. Entonces aquí vemos a una raza que va a comenzar a desarrollarse, y instrumentos de Dios está esta familia. A través de ella Dios va entonces a dar un nuevo comienzo, y con ese nuevo comienzo va a dar también unas nuevas instrucciones. Entonces, como título para esta enseñanza es un nuevo comienzo. ¿Qué vamos a ver en este capítulo 9, versículos del 1 al 7? Un nuevo comienzo. En parte nos hemos podido dar cuenta en los capítulos anteriores cómo el pecado predominó, cómo el pecado persistía en el corazón del hombre. Y como lo dije anteriormente, aún la juventud, desde los jóvenes, nadie a un niño le enseña a mentir, nadie a un niño le enseña a ser rebelde, nadie le enseña a un niño a cómo enfrentarse contra sus padres. Desde su corazón y desde su juventud ya está el hacer el mal. Eso lo podíamos ver. También podemos observar aun cómo después del juicio y de un nuevo comienzo, Dios dice, y Dios nos está hablando a través de su palabra en el capítulo 8, versículos anterior 21, que el corazón del joven, el corazón del hombre es malo. Sigue Dios diciéndonos esto, para poder tener una introducción a estos que vamos a estar hablando. Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esto es demasiado desconsolador, pero la intervención de Dios allí es esperanzadora. Esa obra divina de gracia de Dios allí es, y aún a nosotros nos alcanza a arropar esa misericordia y gracia que se vio allí con Noé y con su familia. ¿Por qué? Porque estamos de esta parte de la historia. No estamos en la parte antidiluviana, sino estamos después del diluvio. Y aquello que se le dice a Noé también alcanza a cobijarnos. Esos destellos de gracia que Dios muestra para con Noé, también nos alcanzamos nosotros a percibir. Entonces, para poder tener esto allí presente, lo dicho aquí a Noé, también nos alcanza a nosotros. Y lo primero que vamos a ver, y como primer encabezado, es el mandato a Noé. Lo vamos a ver por medio de dos encabezados: el mandato a Noé, y como segundo, el gobierno humano. Vamos a ver estos versículos de esta manera. El primero entonces es el mandato a Noé. Y el versículo 1 comienza diciendo: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Lo primero que vamos a encontrar en este versículo es: bendijo Dios ¿a quién? A Noé. ¿A quién bendijo Dios, hermanos y hermanas? A Noé. A Noé. Es un despliegue de gracia enorme, mis hermanos, encontrar este término aquí. Estas palabras podemos pasar y leerlas de una manera tal vez desinteresada o tal vez panorámico, superficial. Pero el que Dios esté bendiciendo a Noé es importante, porque siempre habíamos y hemos estado observando que Dios y Noé, Dios vio a Noé, le agradó a Dios la vida de Noé, y de allí que lo tome como instrumento. Pero aquí vemos a aquel Dios que hizo este justo juicio, y lo vemos ahora dando bendición a esta familia. No solamente a Noé, sino que también nos dice que a sus hijos.
Qué despliegue de gran misericordia y gran gracia la que podemos ver acá, en esta primera frase, para con Noé. Recordemos que Dios acababa de hacer entonces este juicio contra una generación que era malvada, una generación que constantemente iba en contra de los principios de Dios. Esto es lo que vemos, pero también podemos ver entonces que Dios está bendiciendo a Noé, y esto es una muestra de gracia y de fidelidad hacia él. Sabiendo aún que el corazón del hombre es malo, sabiendo aún que de continuo está haciendo es hacer el mal, como lo dice Génesis 6, Dios está extendiendo su gracia y su fidelidad hacia el hombre. Porque ¿qué había en Noé? Aún a pesar de que Dios se había agradado en él, a pesar de que Dios lo había preservado en el arca, ¿qué había impreso en el ADN de Noé y su familia? El pecado. Eso estaba allí impreso. Está allí impreso. ¿Y qué nos refuerza eso? El mismo pasaje de capítulo 8, versículo 21, porque nos dice que aún ya después del arca, haber salido del arca, Dios mismo continúa diciendo que el hombre sigue con su corazón malvado. Aún nos sigue diciendo, ya después de haber decretado su juicio, haber borrado la humanidad de la faz de la tierra. Sin embargo, al bajar otra vez, al salir del arca, Dios vuelve y reitera lo mismo. Así que el pecado está impreso en el ADN del ser humano. Y ahí está Noé. Y Dios tenía la oportunidad, y Dios, como soberano que es y justo que es, Él podía haber aniquilado completamente la humanidad. ¿No es así? ¿Lo podía hacer o no lo podía hacer? De ver la maldad del hombre, de ver cómo el pecado había llegado y se había extendido a toda la raza humana, para Dios hubiera sido posible haber también tomado al hombre, a Noé, y haber aniquilado a todo completamente, a todos. Sin embargo, muestra de gracia encontramos aquí, muestra de gran gracia de Dios para con Noé. No solamente lo preserva, no solamente le da un arca, le da un diseño para que esa arca soporte, no solamente le está dando instrucciones, no solamente lo lleva y lo hace entrar allí y le dice que espere un tiempo y lo tiene allí, sino que además de esto baja del arca, sale del arca él y su familia y le dice que lo bendice. Vaya gracia que encontramos en esas frases. Y lo bendijo Dios a Noé y sus hijos. Ahora vemos que en este capítulo 9 comienza lo que es muy posible, y es que aquí encontramos la renovación. ¿La renovación de qué? Del mandato de Dios. Encontramos el mandato de Dios. Encontramos que dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, pero también les da unos imperativos, también les da una orden, unos mandatos, y esto es lo que hace que comience a darse unos nuevos imperativos allí. Pero ¿cuáles son esos imperativos? Fructificar, multiplicaos, ¿y qué más? Y llenar la tierra. Y aquí podríamos decir, bueno, pero esto es lo mismo que ya leímos en Génesis capítulo 1. Esto ya lo hemos visto, Génesis 1, 28. Dios le está diciendo lo mismo a Adán. Pero es importante saber de que cuando algo se repite y es similar en la Biblia, para la cultura hebrea y para la cultura judía, es porque eso es importante. Y aunque nos suene muy parecido, los imperativos, los mandatos, que son fructificar, multiplicados y llenar la tierra, tienen un gran propósito. Podemos tomar ambos textos. Podemos tomar Génesis capítulo 1, versículo 28, y podemos tomar Génesis capítulo 9, versículo 1, y entender algo especial, que ahí algo cambia, a pesar de que se ve igual, aunque parezca el mismo mandato, no es lo mismo. Esto es lo que vemos allí. Encontramos similitudes en ambos textos, pero sin embargo hay algunas variables allí. ¿Qué nos dice? Se nos describe entonces un nuevo comienzo, pero aquí, a diferencia
de la bendición al mandato que Dios da en Génesis 1:28, hay un cambio, hace falta algo. Si ustedes lo notan, si quieren tomen sus Biblias, vayan a capítulo 1, versículo 28, sin quitar su dedo o su mano, de Génesis 9. Y vamos a leer el versículo 28. Acompáñenme ahí con su mirada. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Encuentran una diferencia entre esos dos pasajes? Sí. ¿Cuál encuentran? ¿Qué diferencia ven? Ya no les manda a enseñorear, ya no les manda exactamente a sojuzgarla. Eso es lo que vemos aquí. Y podríamos decir, bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? Porque ya solamente le dice fructificad, multiplicaos y llena la tierra. Y ya no le dice sojuzgarla ni tampoco le dice enseñorear. ¿Por qué? Vamos a ver tal vez por qué. Es muy probable que la razón de no incluir la orden de sojuzgarla y señorear sobre la tierra se debiera a que el hombre había perdido la capacidad de hacerlo. Esto es muy probable. Dios da a Adán esa orden. Pero ¿qué pasa? Viene el pecado. ¿Qué trae el pecado? Unas consecuencias. Y como parte de esas consecuencias, ahora vemos un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo hay una renovación de lo mandado a Noé. A Adán, para Noé. Así que ya no encontramos esto porque tal vez se perdió la capacidad de hacerlo a raíz del pecado. Y esto lo había debilitado al hombre a tal punto que no podía gobernar correctamente. El pecado llegó a debilitar y llegó a tal mancha, a manchar tanto, que el hombre perdió la capacidad de gobernar, de hacerlo como Dios se lo había ordenado, como Dios lo había hecho con ese objetivo, con ese propósito. Ahora, si Dios lo había demandado, ¿era porque Adán lo podía hacer o no? Claro que sí. Adán tenía las cualidades, las características para poder hacerlo. Y esto es lo que podemos ver. Así que algo más que podemos observar es que en este primer versículo vemos que es como una réplica de lo que ha pasado en Génesis capítulo 1. Vemos que la tierra ha sido llena completamente de agua. ¿Y cómo estaba la tierra en Génesis 1? Llena de agua, sumergida en agua. Ahora, con Noé allí como precursor, la tierra había sido llena de agua, completamente, cubierta de agua. Vemos a Adán como aquel hombre que Dios coloca en la tierra para fructificar, para señorear sobre ella, para cultivarla. Y ahora tenemos aquí, en este capítulo 9, ¿a quién? A Noé. Un representante más, otro para este nuevo comienzo. Un representante de Adán en Génesis capítulo 1, ahora en Génesis capítulo 9, para este nuevo comienzo. Y ahí está entonces Noé como representación de Adán. Y es por esa razón entonces que encontramos que Dios da o demanda a Noé y le da unas nuevas instrucciones. Un nuevo comienzo, unas nuevas instrucciones. Ya vimos la diferencia en unas. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. 3 imperativos. Ahora, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave del cielo, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Otra consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia que produce y que trae el pecado? El hombre pierde su señorío sobre los animales. ¿Ven lo que sucede? El hombre pierde su señorío sobre los animales. Ahora es que entonces vamos a ver cómo los animales son sujetados voluntariamente al hombre. Ellos estaban allí en Adán.
sujetados voluntariamente al hombre. Ahora con la caída, ahora con este nuevo comienzo, los animales comenzarán a huir, a tener temor del hombre. Por eso es que cuando usted va de casa, va a cazar una gallina, la gallina no se le va a sus brazos, ¿no? ¿Qué hace la gallina? Empieza a huir. ¿Ven? Y siempre se ve ese temor sobre la especie animal, los animales hacia el hombre, a huir. Claro, hay algunos que son domésticos, algunos que son más dóciles, pero siempre la tendencia del animal será a huir y ver al hombre con temor. Pues es colocado por quién. ¿Eso es un instinto animal? No, es ordenado por Dios desde la creación, desde ese nuevo comienzo con Noé. Por eso es que se les hace a algunos difíciles atrapar gallinas. Y ahí lo encontramos. Entonces esa es una de las primeras consecuencias que encontramos. Y también vemos que después de la caída tuvo que imponer que todo animal sintiese temor y miedo. Y aquí podemos ver algo especial. Esto sucede dentro del arca o fuera del arca. Fuera del arca. Y noten cómo Dios preserva, cómo no hay detalle que se le escape a Dios. Si esto hubiese sido dentro del arca, ¿usted se imagina esa arca? ¿Se imagina animales corriendo, bregando, Noé, sus hijos? Sería un caos. Pero este mandato, este nuevo orden, Dios lo da después de salir del arca. Después de que las especies han salido, sus parejas, y van a fructificar y van a multiplicarse, es ahí donde comienzan unas nuevas directrices y los animales comienzan a temer. Ahí sí ya no iba a ser como cuando llegaban al arca, que era el poder soberano de Dios trayendo todos esos animales al arca, sino que ahora fuera del arca los animales van a buscar huir y estar lejos del hombre. Por eso veíamos en el tiempo de la pandemia, no sé si algunos tuvieron la oportunidad de ver noticias, y cómo esos animales que se veían como especies que estaban en vía de extinción, en esos momentos donde estaba solo, donde no había completa calma, cómo salían estos animales silvestres, cómo se paseaban de una manera. ¿Qué lo hacían? Que no había hombre por ahí, no había hombre cerca, y comenzaron a verse jaguares, comenzaron a verse unas especies muy hermosas de animales que se pensaban que no existían y estaban allí. Así que es muy probable que mientras usted va pasando por un lugar haya un animal que discretamente lo mira que pase y usted ni cuenta se da. Es muy probable, y ahí lo encontramos. Esto sucede después del arca. Así que como resultado del pecado, la humanidad tiene una nueva relación con los animales. Ya no es la misma del principio, ya no es la misma de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Tiene una nueva relación, y estos les costará obedecer lo que el hombre les iba a indicar. A los animales ahora les va a costar, no serían como en el tiempo de Adán. Versículo 3: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Entonces ya hemos visto varias consecuencias. La primera, ya no va a señorear igual el hombre, no va a gobernar de la misma manera, va a haber una cierta incapacidad de hacerlo. Segundo, los animales, el reino animal huiría de ellos. Ahora tercero, vemos que su cambio está, o la consecuencia se aún en su alimentación. Su dieta no va a ser la misma, no va a ser la misma. La versión de las Américas dice de este versículo 3 de la siguiente forma: todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Dice, será para mantenimiento. Aquí nos dice un poco más claro: y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Así que ahora en la dieta del hombre va a entrar el comer carne. Entonces algunos de ustedes dirán, pero entonces no fue tan malo todo lo que pasó
El pecado no trajo todo malo, a los que les gusta el churrasco. Ya podemos comer carne, ya podemos disfrutar de un asado. Antes, ¿qué comían? Hierba. Sin embargo, aquí vemos esto. Entonces, ahí encontramos que otra consecuencia es su dieta, cambia. Dios había dicho en Génesis 1:29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os será para comer. Eso era lo que le había dicho. O sea, ¿de qué se iban a alimentar? Ahora es cambiado. La humanidad era vegetariana, ahora pasa a ser carnívora. Algunos dirán, no, pero no. Pero bueno, es lo que Dios demanda, ¿no? Y está escrito. Bien, sin embargo, esto le fue concedido, ¿por qué? Con una nueva restricción. Pueden comer carne, claro, en la dieta pueden, ahora en su alimentación pueden agregar esta proteína, pero hay una restricción para comerla, y la vamos a ver en el versículo 4. Versículo 4, y este comienza con el segundo encabezado que dice el gobierno humano. El primero era, ¿recuerdan? El primero era el mandato a Noé. Ahora vemos el gobierno humano. Versículo 4, entonces nos dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahí lo encontramos. ¿Cuál es la restricción para comer carne o comer ese animal? No debe haber sangre. No hay sangre. Y podríamos decir, pero ¿cómo permite comer carne y ahora por qué no permite comer la sangre? ¿Por qué? Esto tiene que ver con algo muy importante para Dios, que tal vez desde nuestra perspectiva no la entendemos, algunos, pero después de estar en la escritura y después de ver lo que para Dios es, vamos a entender por qué. Entonces Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿En dónde está la vida? En la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Uy, no entiendo. Ahora a eso de la sangre usted le suma la expiación. La sangre es importante ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo sacrificial, con algo que va dirigido a Él. Por eso es que encontramos en Levítico 7, 26, 27, si me quieren acompañar allí, Levítico 7, 26 al 27, ¿qué dice? 17, 26 al 27. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Está reiterando lo dicho allí en Génesis 9. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre el pueblo. Hay un mandato allí para el pueblo ya más adelante en Levítico. Pero entonces seguimos diciendo, ¿por qué la sangre no? Ahora el texto que hemos leído en Levítico nos ratifica, nos apoya de que la sangre no se debe comer. Entonces tendremos que ver qué es expiación. ¿Por qué esa sangre no se puede comer? Porque la sangre para Dios es vida. Es importante. Es importante. ¿Qué es expiación para algunos hermanos o amigos que nos acompañan en esta mañana? Acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. La sangre forma y es parte de la expiación. La expiación sirve para ofrecer sacrificio a Dios por una culpa, por un pecado. Bien, ahora, principalmente la expiación se hacía mediante la muerte de una víctima. ¿Y qué es la vida? La sangre. Y por la sangre como símbolo de su vida derramada. A veces el culpable mismo debía morir, como lo dice en Números capítulo 35, 33, no lo vamos a leer, pero lo pueden apuntar. Pero en la mayoría de casos se ofrecía un animal como sustituto.
Así que ese animal podía servir para sustituir al pecador, al que debía morir. Y seguimos teniendo en mente, la sangre para Dios es importante. La sangre tiene y está enlazada con el sacrificio. A veces el culpable mismo debía morir, ¿no? Y ahí sabemos que en la vida está en la sangre. En el Antiguo Testamento, las ofrendas expiatorias que hacían cubrían el pecado. Cuando una persona pecaba, se buscaba el animal, se sacrificaba ese animal, y esa sangre derramada, ¿qué simbolizaba? Cubría el pecado. Lo cubría. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, y teniendo la sangre de Jesucristo, esa sangre, ese sacrificio allí hecho, no solamente no cubre, como lo hacían en el Antiguo Testamento, sino que ahora lo quita. Para poder entender esto de la sangre. Por eso la sangre está ahí, es importante. La sangre, por eso Dios dice, la sangre no. Estos sacrificios, obviamente que estamos mencionando aquí de la sangre, el animal, el cuerpo, quiere decir y apuntaba, obviamente, a Jesucristo. Era prefigura de lo que Cristo iba a hacer. También tenemos que decir a esto entonces que la sangre de Cristo quitaba el pecado y sería ese sacrificio perfecto ante Dios. Sacrificio perfecto, ¿por qué? Porque quitaría el pecado y ofreció la base para el perdón y la justificación del pecador. ¿Cómo es esto? Aún no entiendo. Entonces la sangre es vida y la sangre se presentaba a Dios en señal de sacrificio para recibir el perdón de Dios. Ese sacrificio es perfecto en Jesucristo, siendo limpio, sin tacha, obediente, sin pecado, ofrecido por nuestros pecados. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que era necesario la sangre para poder quitar el pecado, para poder buscar el favor, el perdón de Dios. La sangre es importante como lo es la obra en la cruz. Ahora, Hebreos 9:13 al 14 dice, porque si la sangre de los toros, noten aquí, y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ven lo importante de la sangre? ¿Ven por qué esta sangre mencionada aquí nos menciona y nos lleva y nos inmediatamente lo relacionamos con lo sacrificado allí en la cruz, que fue nuestro Señor Jesucristo? Que no fue clavado y solamente derramó algunas gotas de sangre, sino que dice hasta la última gota. Es que es importante. Ese sacrificio fue perfecto y tenemos que mencionarlo. Además, una de las pocas cosas llamadas preciosas en la Biblia, ¿sabe qué es? La sangre. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Es la sangre valiosa? Sí. Una de las pocas cosas llamadas preciosas en la Biblia. ¿La sangre de quién? De Jesucristo. Por eso no podía pasar por alto el hacer mención a tal misericordia, a tal favor y a tal sacrificio tan grande. ¿Nos arropa lo dicho aquí a nosotros? Amén. Claro que sí. La gracia aquí extendida con Noé también se extiende hacia nosotros. Y podemos hoy ver y tener relación con Dios por medio de Jesucristo y su sangre derramada allí en la cruz. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y si quitamos la sangre, si quitamos a Cristo, nuestras vidas están separadas de Dios.
El destino, en caso, en lugar que muramos, ¿dónde va a ser si Cristo no está? El infierno. No hay otro lugar, no hay un lugar intermedio. ¿Es cielo o es infierno? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bien. Así que la sangre es la vida y la sangre es propiedad ¿de quién? De Dios. El mandato divino es de drenar la sangre antes de comer la carne. Por eso es que vemos animales sacrificados. ¿De qué manera? Colgados, que expulsen toda esa sangre, que la drenen. Ahora podemos entenderlo, ¿no? Bueno, ya algunos ya lo habían entendido. De pronto para los más jóvenes, ¿y por qué ese animal ahí colgado? ¿Y por qué de esa manera? Porque tiene que drenar esa sangre, porque la sangre, según lo demandaba aquí Dios, que decía, es la vida. Versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Dado que la sangre representa la vida, ahora la vida de esta manera representa y nos quiere decir que pertenece a Dios. ¿De quién es la vida? De Dios. Porque la sangre es valiosa para Él. Pertenece a Dios. Así que todo aquel que matase, bien fuese o un animal o un hombre, ¿qué sería? Su sangre sería o debería rendirle cuentas a Dios por lo que había hecho, por el derramamiento de la sangre. Un teólogo estadounidense llamado R.C. Sproul, quien falleció en el 2017, dijo lo siguiente referente a este versículo: este triple uso del mismo verbo hebreo demandaré, que lo encontramos 3 veces allí, enfatiza el principio de que la vida humana hecha a la imagen de Dios es tan valiosa que Dios demanda como compensación por una muerte ilícita nada menos que la vida del asesino. En última instancia, el Señor es quien vindica la vida. ¿Qué podemos decir? ¿Que Dios nos está aquí hablando de la pena de muerte? Sí. Aquel que mataba a otro, que era como su hermano, creador, del mismo Hijo, creación del mismo Dios. Entonces, ¿qué debía hacer este hombre que mataba a otro? Morir. Con su vida pagar la vida. Algunos dirán, uy, pero ¿cómo así? En la escritura está, Dios está demandando esto. Recordemos Génesis capítulo anteriores, capítulo 4, versículo 8. ¿Quién mata a quién? Caín mata a Abel. Y no solamente queda esto en que Caín mata a Abel, sino que además viene Lamec, y Lamec también mata a otro hombre, y se vuelve una serie como de hombres homicidas, y a crecer la maldad del hombre en esa área. Dios tiene que colocar un orden, pero ya ese orden no va a ser establecido como lo hizo con Caín. ¿Qué hizo Dios cuando mató Caín a Abel? Decretó un juicio sobre Caín, Dios mismo. Ahí ustedes lo van a notar. Pero ahora va a ser diferente y comienza un gobierno humano. Ahora Dios le está diciendo a Noé cómo llevar las leyes en la tierra. Y ahora le está diciendo, pues bien, el que mate a su hermano también es digno de muerte. Por eso es titulado este segundo encabezado, el gobierno humano. Comienzan a surgir leyes humanas para la procreación, para preservar a la humanidad. Ya no es Dios directamente decretando el juicio como lo hizo con Caín. Ahora es Dios diciéndole a Noé, y Noé debe llevar a cabo el juicio. Eso es lo que encontramos acá. Instruye en esto la autoridad humana, el derecho del hombre de ejecutar la pena de muerte, cosa que serviría mucho para escarnio. No es para hacer de esto una mortandad, sino que si se corrigiese de esa manera, tal vez cesarían muchos homicidios. Y ahí entonces encontramos el gobierno humano. Esto es lo que nos dice este versículo 5. Versículo 6. Y el que derramare sangre
de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este versículo nos habla entonces que Dios sanciona el homicidio con la pena de muerte, y que aquí se menciona lo siguiente: por consiguiente, la pena capital es divinamente ordenada. Esa ordenanza básica es establecida para salvaguardar adecuadamente la raza humana. ¿Cuál era el propósito de esto que estaba demandando Dios a Noé? Preservar la raza humana. Ese era el propósito, y Dios está dando esta orden. Ahora, sin embargo, es importante saber que el que ataca a un hombre está atacando la imagen de Dios. Aquel que ha sido creado a la imagen de Dios. Y esto es lo que hace importante, porque cuando hablamos de la imagen de Dios es aquel hombre que es hecho con la facultad de poder tener voluntad, tener razonar y poder tener moral. Esto es lo que lo hace a la imagen de Dios. Muchos lo relacionan con que su vida, o porque no es un ser que destella como Dios, no, es en esto a que hace referencia. Es a que es un ser que va a tener voluntad. Y es entonces cuando vemos que si es a la imagen de Dios, para Dios esa imagen es preciosa, es considerada preciosa. El que asesina a un ser humano destruye la imagen ¿de quién? De Dios, ya lo dije anteriormente. Y podríamos decir, ¿y qué del aborto? Para entrar aquí un poco en tensión. ¿Y qué del aborto? ¿Será un asesinato? ¿Será un homicidio? ¿Y por qué si muere él, por qué no que muera la madre? ¿Verdad? Miren lo que dice: el hombre no tiene derecho a tomar la vida, pues la vida es parcela y propiedad de Dios. Hoy en día muchos favorecen las prácticas del aborto, aunque otros la rechazan, pues consideran que el aborto es terminar con la vida de un ser indefenso, no nacido. Quitar la vida es potestad de Dios. Claro que sí, ¿verdad? Dios da, Dios quita. Por lo que el aborto es totalmente contrario a la ley de Dios. Sin embargo, ¿qué hace la sociedad de hoy en día? Se ampara en la ley, que hoy la tuvieron que reformar hasta donde más para que lo que ellos hacen y que a Dios desagrada sea agradable. Y entonces a lo que Dios llama malo le llaman ahora bueno, y a lo que es bueno para Dios la sociedad ¿cómo lo llama? Malo. Y lo vemos. Piense hoy en día, ¿cuántos abortos se han llevado en este preciso momento que estamos acá a nivel mundial? Y ahí está, siendo legalizado, ya no hay una pena para el aborto, ya se puede hacer en este país, desafortunadamente ya se aprobó. Colocan unos días, un plazo para llevarlo a cabo, sabiendo que aún desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide fecundan, ahí ya hay vida. Pero bueno, esto no es clase de ciencias sociales. Bien, entonces vemos cómo se maneja hoy en día. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Versículo 7, y finalizamos. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Aunque aquí parezca una repetición del versículo 1, capítulo 9, no lo es. ¿Saben por qué? Aunque parezca igual, usted diría, pero le está diciendo otra vez, fructiplíquese, multiplicaos, procread. No es lo mismo, porque en el versículo 1 lo que es, porque dice lo siguiente, aunque parezca una repetición en Génesis 9.1, no lo es, porque mientras en el versículo 6 contiene la prohibición divina de no destruir la vida humana, en el versículo 7 registra el mandato de repoblar la tierra, repoblarla. Mientras que en Génesis 1 se dice fructificar, en el versículo 6 se nos dice que no deben matar,
ahora en este versículo 7 se nos dice que debe repoblar la tierra. La tierra estaba ahora solo con Noé, solo con sus hijos, solo con sus esposas. Y la tierra debe comenzar otra vez a procrearse, a llenarse de la humanidad. Y este es el nuevo comienzo. Mandato que se llevaría a cabo por medio de la unión del hombre y la mujer. Un hombre y una mujer. No un hombre y, ¿cómo dicen? Otro hombre. O una mujer y otra mujer. No, varón y hembra. Génesis 2:24. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto se llevará a cabo por medio de ese principio. Hoy la sociedad también, ¿qué quiere? Desviarlo, transformarlo y aún instruir a los jóvenes y a los niños para que perviertan este principio divino. Pero es la liberación, es que usted es un retrógrada. No, la palabra de Dios lo demanda. Conclusiones para esto. Dios hace un nuevo comienzo. Dios hace un nuevo comienzo, da unas nuevas instrucciones. Vemos de qué momento el hombre comienza a consumir carne. Vemos cómo la actitud de los animales hacia él. Y también vemos que Noé es redimido al salir del arca. Dios lo ha guardado, Dios lo ha preservado, ahora lo ha redimido para comenzar a poblar otra vez la tierra. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Tiene que ver con nosotros? Sí. Cristo nos ha redimido. Y Cristo también nos llama a nosotros a dar fruto. Esta mañana veíamos la biografía de Huston Taylor. Un hombre que desde los 4 años comenzó, jovencito, niño, a pensar en misiones. Y me llamaba la atención lo que decía mi hermano. A los 4 años, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pidiendo comida solamente, y jugando y durmiendo. Y un niño ya a esa edad quería ser misionero. Debemos, aquí se le dice a Noé, dar fruto. Nosotros también debemos dar fruto espiritual. Somos redimidos, somos rescatados de una vana manera de vivir. ¿De dónde fue rescatado Noé? De una vana manera de vivir, de una humanidad que constantemente pensaba en ser malvada. Y nosotros hemos sido rescatados. Y somos llamados también a generar fruto. Hoy se nos demanda llevar fruto. Y quiero que leamos Juan capítulo 15, si quieren conmigo o esperan y les leo. Juan capítulo 15 dice el Señor: en uno de sus yo soy, de este evangelio de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es el propósito y el deseo, el anhelo de Dios en nosotros? Y nuestro propósito, llevar fruto. ¿Cómo llevamos fruto nosotros a esta humanidad? ¿Cómo podemos nosotros aportar algo a este mundo que está desde su juventud amparado en la maldad? Compartiendo el Evangelio, predicando las buenas nuevas, hablando de que un día uno, santo, sin pecado, sin mancha, murió, llevó nuestros pecados en la cruz, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Ese es el fruto que está llevando. Ese es el fruto que debemos nosotros llevar. Entonces algunos dirán, bueno, ¿y procrear también? Hoy en día se resisten a procrear. Hoy ya no quieren tener hijos. Hoy ya un niño es un estorbo. Es más aliciente y es mejor tener una mascota, porque nos evita muchos dolores de cabeza. Y hoy son más valiosos. Y llegué al tope. Yo pensé que había visto todo en respecto a esa área. Y voy por Chapinero y me encuentro con Universidad Canina. No pagan una universidad a un niño, no aportan y le ayudan a una familia que necesita estudiar, y encuentro la primera universidad canina. Y
yo hemos llegado al colmo, dándole honor a la creación, a los animales más que a quién, a Dios. Y así estamos. ¿A dónde vamos a llegar? No se le haga raro que en el comedor donde usted vaya a visitar diga, no se siente ahí que esa es la silla de fulano, de mi ringo, mi ringa, como lo llaman, dándole honor más a las criaturas que a Dios. Y vemos hoy rutas cuando niños van solos a sus casas, a sus colegios, desamparados, a la merced de esta inseguridad que hay, y vemos animales en sofisticados carros preparados para ellos, llevándolos como rutas. Qué triste, ¿no? Debemos dar fruto ¿en dónde? En esta tierra aún. Darle valor a la vida, lo que Dios le da vida. Y también con esto debemos multiplicarnos, fructificarnos y compartir el Evangelio. Que esa sea nuestra, salir de hoy con esto. La sangre de Cristo es valiosa y debemos compartirla, que es la salvación. Oremos. Señor, damos gracias en esta hora por tu palabra, por la bendición que nos das de poder acercarnos a ella y encontrar tu consejo. Sabemos que hay muchas cosas que alguna vez nos hemos preguntado por qué se hacen y por qué están. Porque es una tradición, porque tal vez así lo consideró alguna persona, algún antepasado, pero sabemos que todo tiene un principio y un orden y un propósito. Y hoy hemos podido descubrir, bendito Dios, y encontrar muchos de los principios y las nuevas instrucciones dadas a Noé después de salir del arca, después de ese justo juicio que tú hiciste con una humanidad que se deleitaba solamente en el pecado y en darte la espalda. Padre, gracias por permitirnos leer estas líneas en esta mañana. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Gracias por ayudarnos a entender un poco más, bendito Dios, el propósito y el deseo para con nosotros. Ayúdanos, Padre, así como demandaste a Noé que fructificara. Ayúdanos también a nosotros, Padre, a dar fruto de buenas obras, fruto en cuanto a evangelizar, a traer vidas al conocimiento tuyo. Ayúdanos, bendito y amado Señor, porque sabemos que tú un día demandarás explicación de nuestras obras. Y si hay algo que deseamos, Padre, como iglesia, es el obedecerte y hacer lo que tú demandas, el que seamos hallados agradables ante ti, que nuestras obras sean, bendito Padre, olor fragante ante tu presencia. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.